En este vídeo vamos a ver la representación de funciones mediante el estudio de la función. Voy a poner los pasos que hay que seguir para hacer el estudio de la función que me lleva a su representación. Lo primero que vamos a tener que calcular es su dominio de definición. El segundo paso será los puntos de corte con los ejes, con el eje de la X y el eje de la Y. Lo voy a poner aquí. El eje de la X, su ecuación es Y igual a 0, y con el eje de la Y, que su ecuación es X igual a 0. En el primer caso, si la Y es igual a 0, lo que tendremos que hacer es f de x, la función igual a 0, y resolver la ecuación que me dé. En el segundo caso, como la x vale 0, lo que tengo que hacer es f de 0, cambiar la x por 0 y obtener el valor de la y. Por tanto, el punto de corte será 0, f de 0. Esto ahora lo vamos a ver con ejemplos. Asíntota. Y también está bien estudiar su rama infinita. Tenemos que acordarnos que hay tres tipos de asíntotas. Tenemos las asíntotas verticales, que se estudian en los puntos que no están en el dominio. Y es el límite cuando x tiende al valor a, que no está en el dominio, de la función f de x. Para que exista una asíntota vertical, aquí tiene que dar infinito, más o menos, o los dos más, los dos menos, y tanto si va por la derecha por la izquierda, o como por la izquierda. En cuanto que uno se vaya al infinito, ya habría una asíntota vertical. Entonces aquí, en este caso, se dice que existe asíntota vertical en x igual a A. Gráficamente, debéis de acordaros es que si aquí estaba el valor de A, esta de aquí es su asíntota, es decir, que la función se va a acercar a esa recta sin llegar nunca a tocarla. El siguiente tipo de asíntotas son las asíntotas horizontales. Se calculaban con el límite cuando x tiende a más y a menos infinito, se hace por los dos lados, con el más infinito y con el menos infinito, de la función f de x. Para que haya una asíntota horizontal me tiene que dar igual a un valor, y se dirá que existe una asíntota horizontal en y igual a L. Gráficamente, si aquí está el valor de la L, esta será la asíntota, es que la función se acerca a esta asíntota, tanto cuando se va al más infinito por aquí, como cuando se va al menos infinito por aquí. Si no da el límite, no da L, da más infinito o menos infinito, pues entonces que ahí hay una rama infinita. Cuando la x tiende al más infinito, pues se va al más. Pues sigue creciendo de manera indefinida. Por último, tenemos la asíntota oblicua. En el caso de que no haya asíntota horizontal, puede haber asíntota oblicua, pero si hay asíntota horizontal, no puede haber asíntota oblicua. Y se calcula, la asíntota oblicua va a ser la recta igual a mx más n, donde m era el límite cuando x tendía al infinito o al más y al menos de f de x entre x, y n se obtenía como el límite cuando x tiende al infinito de la función f de x menos m que hemos obtenido previamente por x. Si en los dos casos me da un número, pues obtenemos la recta igual a mx más n, que será la asíntota oblicua, y la representamos gráficamente. Va a ser una recta, pues por ejemplo así, y la función se va a acercar a esa recta. Una vez que hemos estudiado la asíntota, el siguiente paso a estudiar es la monotonía. Es decir, el crecimiento y el decrecimiento de la función, que se hace como expliqué en el vídeo anterior.
Pues se ve el dominio, que ya lo sabemos, se deriva la función, se iguala a cero, se obtienen los puntos singulares y en los intervalos que se forman estudiamos dónde la derivada es mayor o menor que cero para saber dónde crece o dónde decrece. Después de la monotonía obtenemos los máximos y los mínimos relativos, que ya también vimos cómo se estudiaba, ¿no?, en el vídeo anterior. Y por último ya haremos la representación de la función, que yo creo que esto es lo más complicado, lo que os cuesta más trabajo. Con todos los datos que hemos obtenido tenemos que hacer la representación de la función. Va a ser un esbozo, no va a ser la representación exacta, no se hace tabla de valores, simplemente se ve más o menos cómo tiene que ser la función. Os voy a poner un ejemplo o dos ejemplos para que veáis cómo se hace todo esto. Bueno, pues vamos con el primer caso. Nos pide que representemos la función x al cubo menos 3x cuadrado más 4. Se me ha olvidado deciros que evidentemente esto se hace para las funciones que no sabemos cómo se representan y que no se pueden representar con una tabla de valores, o como ya vimos la representación de funciones. Pues por ejemplo, una función logarítmica sabemos cómo se representa, o una función exponencial también. Entonces, esto se va a hacer para funciones que no son las elementales que hemos estudiado y hemos visto su representación gráfica. Y no se pueden representar con una tabla de valores, porque tendríamos que hacer como una tabla casi infinita de puntos para saber bien cómo iría la función. Bueno, pues vamos con esta función. El primer punto, vamos a ir apuntándolos todos. El dominio de la función. El dominio de la función es todos los números reales. El segundo punto, los puntos de corte con los ejes. Pues tengo el eje de la x, donde la y vale 0, y tengo luego el eje de la y, donde la x vale 0. Pues vamos con el primero, el eje de la x, donde la y vale 0. Si la y vale 0, lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación x cubo menos 3x cuadrado más 4 igual a 0. Como es una ecuación de grado 3, pues lo que vamos a hacer es por Ruffini. Ponemos 1, menos 3, 0 y 4. Y probamos con los divisores del término independiente, es decir, con más menos 1, más menos 2 y más menos 4. Bueno, yo sé que da con el menos 1, pero que esto ir probando. 1 por menos 1, menos 1, menos 4 por menos 4, 4, 4 por menos 1, menos 4, 0. Ya esta ecuación, no sé si os dais cuenta, es x cuadrado menos 4x más 4, que se puede expresar como x menos 2 al cuadrado, y por tanto la solución de esta es x igual a 2. Pero si no os dais cuenta, pues seguiríamos haciendo aquí Ruffini o ya haríamos la ecuación de segundo grado. Bueno, pues con 2. 1 por 2, 2. Menos 2 por 2 menos 4, 0. Y ya por último, otra vez con el 2, pues 1 por 2, 2 y 0. Así que las soluciones de esta ecuación son x igual a menos 1 y x igual a 2, que significa que la función pasa por el punto menos 1, 0 y por el punto 2, 0. Todos estos datos tenemos que ir guardándolos para luego representarlos en la gráfica. Pues vamos el punto de corte con el eje de la y. El eje de la y es más fácil porque es x igual a 0, es decir, que cambio la x por 0 en la función. Pues será f de 0, que es igual a 0 al cubo, menos 3 por 0 al cuadrado, más 4, es decir, 4. Así que la función pasa por el punto 0, 4. Nos tenemos que quedar con este dato, que pasa por el punto menos 1, 0, con el dato este, que pasa por el punto 2, 0, y que pasa por el punto 0, 4. Pues vamos a estudiar lo siguiente. El siguiente punto que hemos dicho son las asíntotas o las ramas infinitas. Venga, pues vamos aquí
Asíntota vertical evidentemente no tiene, porque no hay ningún punto que no esté en el dominio. El dominio eran todos los números reales. Bueno, pues si estudiamos la asíntota horizontal, también es evidente que no va a tener. Si estudiamos el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de la función, que es x cubo menos 3x cuadrado más 4, esto es más infinito porque siempre es el monomio de mayor grado, ¿no? ¿Si acordáis? Y en este caso de aquí es menos infinito porque es menos infinito al cubo, que es menos infinito. Siempre manda el monomio de mayor grado. Por tanto, asíntotas horizontales no tiene. Lo que sí que tiene son, cuando va al infinito y al menos infinito, son ramas infinitas, ¿no? Fijaros que cuando se va al más, cuando se va aquí al más, la y también se va al más, es decir, que tiene que ser así. Y cuando se va al menos infinito la x, según lo que me pone en el segundo límite, ¿no? La y también se va al menos. Es decir, que tiene que ir así. Asíntota oblicua, evidentemente tampoco tiene, porque si me fijo, la m era el límite cuando x tendía al infinito, al más y al menos, de x cubo menos 3x cuadrado más 4 entre x. Como cuando tenemos una función racional, mandan los monomios de mayor grado, ¿no? Y como el de arriba es de mayor grado que el de abajo, el de arriba es de grado 3 y el de abajo es de grado 1, esto se iba al infinito, al más o al menos, dependiendo si la x va al más o al menos. Lo importante es que asíntotas oblicuas tampoco tiene. Ya que hemos estudiado las asíntotas, hemos visto que no tiene ningún tipo de asíntotas, pero sabemos que cuando se va la x al más, la y se va al más también, y cuando la x se va al menos infinito, la y se va al menos infinito, podemos estudiar la monotonía. Pues vamos con la monotonía. En la monotonía tenemos la función, la voy a copiar otra vez, x cubo menos 3x cuadrado más 4. Y lo que tenemos que hacer es calcular su derivada, 3x cuadrado menos 6x, y igualarla a 0. Una vez que la hemos igualado a 0, resolvemos la ecuación que nos resulta, ¿no? Pues esta podemos sacar factor común, voy a sacar factor común 3x, que multiplica x menos 2 igual a 0, así que las soluciones son que 3 por x sea 0, es decir, que la x valga 0, 0 entre 3 es 0, y que la x valga 2. Cuando teníamos las soluciones, en una recta poníamos las soluciones de la ecuación de la derivada y los puntos que no estaban en el dominio, que como aquí están todos no podemos poner más. Y teníamos que estudiar el seno de la derivada. Pues vale, pues para valores menores que 0, por ejemplo el menos 1, lo cambiamos en la derivada. F' de menos 1, la derivada en el menos 1 es positiva, es mayor que 0, sería 3 más 6, es mayor que 0. Por tanto, la función f es creciente. Entre el 0 y el 2, en el 1, pues en el 1 es negativa, si lo cambiamos 3 por, si lo sustituimos, es mejor sustituirlo aquí, es mucho más fácil porque aquí nos damos cuenta bien del signo que tienen, pero bueno, si lo queréis hacer en la función sin factorizar, pues también está bien. Pero sería 3 por menos 1, si cambiamos aquí, que sería negativo, menor que 0, por tanto la función f es decreciente. He puesto aquí el menos 1, pero aquí el menos 1 no se pone, porque no es que sea en el menos 1, es para todos los valores menores que 0. Y ya por último, para un valor mayor que 2, en el 3, que lo sustituyo, pues en la primera parte 3 por 3, 9, positivo, y en la segunda parte 3 por 3 menos 2, 1, también positivo, es decir, que aquí la función es mayor que 0, y la función es creciente. Bueno, pues sabemos que la función crece desde el menos infinito al 0, lo voy a apuntar, y sabemos que es y en 2 más infinito, y sabemos que es decreciente en 0 a 2. Ya que hemos estudiado la monotonía, vamos con el último punto antes de la representación gráfica, que son los máximos y los mínimos relativos.
Bueno, los máximos y los mínimos son bastante sencillos una vez que tenemos el crecimiento. Sabemos que la función pasa en el cero, ¿no? En el punto cero sabemos que la derivada en cero es cero y que está en el dominio. Y sabemos que pasa de ser creciente a decreciente en el cero. Por tanto, hay un máximo relativo en x igual a 0 y eso sí, hay que obtener su imagen, que es f de 0. F de 0 valía 4. Por tanto, hay un máximo relativo en el punto 0, 4. Ahora el siguiente punto. Sabemos que en el 2 su derivada vale 0 y pasa de ser de decreciente a creciente. Por tanto, hay un mínimo relativo en x igual a 2. Y tenemos que calcular cuál es la imagen de ese mínimo, que es f de 2. En f de 2 cambiamos la x por 2, ¿no? Pues 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado. Esto se hace en la función, no en la derivada, la función, más 4. Pues 8 menos 12 más 4, que vale 0. Por tanto, hay un mínimo en el punto 2, 0. Y ya tenemos todos los datos para poder representar la función. Y hacemos la representación gráfica de la función con todos los datos que tenemos. Bueno, pues vamos a ver si nos acordamos de todo. Lo primero es que hacemos unos ejes de coordenadas. Para representar la función. Voy a hacer así con la regla porque es que si no yo lo dibujo fatal. Ahí. Una vez que tenemos los ejes de coordenadas, pues ya vamos poniendo todos los datos que teníamos. Bueno, un dato era que vamos a empezar con los puntos de corte. El dominio eran todos los puntos de corte. Bueno, pues cortaba en el punto menos 1, 0 y en el punto 2, 0. Es decir, que si aquí está el menos 1, corta en ese punto. Y en el 2, 1, 2, 0. Corta en el punto menos 1, 0 y en el 2, 0. Luego también sabíamos que cortaba en el punto 0, 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, pasa por este punto también. Después la asíntota, no había ningún tipo de asíntota, pero sí que sabíamos que tenían ya la rama infinita, ¿no? Que cuando se iba al más infinito, la y también se iba al más, y cuando la x se iba al menos infinito, la y también se iba al menos infinito. También habíamos visto la monotonía, ¿no? Hemos visto la rama infinita, esto ya lo hemos visto, los puntos de corte, las asíntotas que no tiene y la monotonía aquí. Sabemos que es creciente desde menos infinito hasta 0 y desde 2 a más infinito y que es decreciente en 0, 2. Y los máximos y los mínimos. Sabemos que hay un máximo relativo en 0, 4 y un mínimo relativo en 2, 0. Pues bueno, si dice que es creciente hasta el 0, significará que tiene que crecer hasta, si este es el 0, tiene que crecer hasta este valor de aquí. Aunque yo haya dibujado esto aquí, evidentemente esto no va a ir por aquí. Debe de ser algo así. Porque crece hasta el 0. Después, entre 0 y 2, decrece, que es lo que hemos visto. Decrece y resulta que en este punto, en el 0,2, además hay un mínimo. Por tanto, de aquí a aquí tiene que ir hacia abajo así de crecer hasta que llega al punto 2 y empieza a crecer. Bueno, como entenderéis, es que yo aquí no puedo dibujar nada de bien, así que debería de ser algo así. Vamos con el segundo ejemplo. Bueno, pues ahora vamos a ver una función racional que es un poquillo más complicada. Venga, vamos con esta función. Tenemos f de x igual a x cuadrado menos 5x más 7 entre x menos 2. Lo mismo, hay que estudiar todos los pasos exactamente igual. El dominio.
el dominio es todos los números reales menos el 2. Los puntos de corte. Con el eje de la y, bueno, empezar con el eje de la y, es lo mismo, que es x igual a 0, es decir, hacer f de 0, cambiar la x por 0. Si cambio la x por 0, me queda 7 menos 7 medios. Es decir, que pasa por el punto 0 menos 3,5, menos 7 medios. El eje de la x. En el eje de la x la y vale 0. Por tanto, es resolver la ecuación x cuadrado menos 5x más 7 entre x menos 2 igual a 0. De aquí obtenemos, como el denominador pasa multiplicando al 0 se va, es solo resolver la ecuación x cuadrado menos 5x más 7 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado, que se resolvería con la fórmula y no tiene solución. Es 5, lo voy a poner, más menos, menos 5 al cuadrado 25, menos 4 por a y por 7. Menos 25 menos 28, esto de aquí no se puede calcular, no existe. Por tanto, no corta al eje de la x en ningún punto. Vamos con la asíntota. Y la rama infinita. Primero vemos la asíntota vertical. La asíntota vertical se estudia cuando el punto que no está en el dominio, es decir, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda y a 2 por la derecha de esta función. Se cambia la x por 2 en el numerador, 4 menos 10 menos 6 más 7 da 1 positivo. Y en el denominador es 2 menos 2, que es 0, pero como son valores más pequeños que 2, porque tiende a 2 por la izquierda, sería 1,9 menos 2. 1,9 menos 2 es menos 0, algo. Por tanto, esto es más entre menos menos, 1 entre 0 menos infinito. Vamos con el otro. En el numerador va a dar lo mismo, 1, 4 menos 10 menos 6 más 7, 1. Y en el denominador es 2 menos 2, también sabemos que es 0. Pero es más 0 o menos 0 en este caso. Como son valores más grandes que 2, 2,1, menos 2 es 0,1. Por tanto, esto va a ser 0 pero positivo. Así que más entre más es más y un número entre 0, infinito. Cuando daba infinito, decíamos que existía asíntota vertical en x igual a 2. Asíntota horizontal. Era el límite cuando x tendía al infinito, tanto al más como al menos, de la función. En este caso, como cuando tiende, como el de arriba es de mayor grado que el de abajo, como este de grado 2 y este de grado 1, pues se va al infinito. Si la x tiende al más infinito, se va al más, y si tiende al menos, se va al menos. No tiene asíntota horizontal, pero sí que va a tener asíntota oblicua, así que lo vamos a calcular. Asíntota oblicua, os recuerdo que eran las rectas de la forma igual a mx más n, donde el m se obtenía como el límite cuando x tendía al infinito de la función entre x, es decir, que es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos 5x más 7 entre x por x menos 2, entre x cuadrado menos 2x. Como tienen el mismo grado, me quedaba con los coeficientes. El coeficiente en el numerador es 1 y en el denominador también es 1. 1 entre 1, 1. Así que la m vale 1. Como ya sé lo que vale la m, calculo la n, que es el límite cuando x tiende a infinito de la función f, x cuadrado menos 5x más 7
entre x menos 2 menos m por x, 1 por x menos x. Esto hay que calcularlo haciendo el mínimo común múltiplo. En el primero, x menos 2 entre x menos 2, 1, por x cuadrado menos 5x más 7, pues se queda igual. Y en el segundo, x menos 2 entre 1, x menos 2 por x es menos x. Aquí hay que tener cuidado porque tenéis que ponerlo entre paréntesis. Si lo ponéis ya resuelto, tenéis que poner unos paréntesis porque luego siempre os equivocáis en el signo y ya no os sale. El límite cuando x tiende al infinito, tanto al más como al menos, pero es que en estos casos siempre nos va a dar, los ejercicios que nosotros hacemos nos va a dar lo mismo, ya lo desarrollo, x cuadrado menos 5x más 7, menos x cuadrado más 2x, entre x menos 2. Este se va con este y tenemos el límite, cuando x tiende a infinito, de menos 5x más 2x, menos 3x más 7, entre x menos 2, que vale menos 3. Así que la asíntota oblicua es igual a x menos 3. Esta asíntota tendremos que representarla gráficamente para ver cómo es esta recta. Vamos al último punto ya, que sería la monotonía y los máximos y los mínimos. Vamos a hacerlo a la vez, la monotonía y máximo y mínimo relativo, antes de la representación gráfica. Bueno, pues para estudiar la monotonía, los máximos y los mínimos, tenemos la función y tenemos que calcular su derivada. La derivada del primero, pues 2x menos 5 por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, que es 1, entre el denominador al cuadrado. Esto se desarrolla y se simplifica. Venga, lo voy a ir desarrollando. 2x cuadrado menos 4x menos 5x más 10, y aquí menos x cuadrado más 5x menos 7, entre x menos 2 al cuadrado. Simplifico y queda x cuadrado menos 4x más 5x, perdón, menos 5x más 5x se va, es decir, menos 4x, y más 10 menos 7 más 3, entre x menos 2 al cuadrado. Lo igualo a 0 y resuelvo la ecuación. Si igualo a 0, el denominador pasa multiplicando al 0 y se va, es decir, solo hay que resolver el numerador. Esto es una ecuación de segundo grado, que si lo hacéis con la fórmula de la ecuación de segundo grado, sale, ¿no? Las soluciones veo que son 1 y 3. Pues exponemos en la recta. No se nos puede olvidar que en esta recta tenemos que poner los puntos que anulan la derivada, el 1, pero también tenemos que poner los que no estaban en el dominio. Así que ponemos el punto el 1, el 2 y el 3. Y vamos viendo la derivada, cómo es el signo de la derivada para valores que están en estos intervalos que se han formado, en los 4 intervalos que se han formado. Pues para un valor más pequeño que el 1, en el 0, ¿no? El 0 lo sustituimos en la derivada. Yo creo que cuando son así ya derivadas más complicadas, si lo dejamos todo factorizado, es muchísimo más fácil de ver el signo de la derivada. Para empezar, el denominador está elevado al cuadrado, así que para la derivada esto siempre es más, sabemos, va a ser el signo del numerador nada más, porque dividir entre más se queda el mismo signo. O sea que para calcular el signo de la derivada nos vamos a fijar solo en el numerador. Y lo voy a hacer así ya factorizado. Bueno, en el 0, si cambio la x por 0, pues menos 1 por menos 3, menos por menos más. Es mayor que 0, así que la función f es creciente. El que no le salga bien factorizándolo, pues que lo haga aquí, en la derivada normal. Entre 1 y 2, pues 1,5. Pues 1,5 menos 1 es 0,5. Por
1,5 menos 3 menos 1,5. Pues más por menos, menos. Así que aquí la derivada es menor que 0. La función f es creciente. Ahora entre el 2 y el 3. Pues por ejemplo el 2,5. Pues 2,5 menos 1, 1,5 por 2,5 menos 3 menos 0,5. Es decir, que es negativa. Así que la función es decreciente. Y por último, entre el 3 y el más infinito, por ejemplo en el 4, pues 4 menos 1, 3. Por 4 menos 3, 1. 3 por 1, 3, que es positivo. Así que es mayor que 0 y la función es creciente. Y solo me faltaría poner los máximos y los mínimos relativos. Pues hay, como aquí la derivada en el 1 es 0 y pasa de ser creciente a decreciente, hay un máximo relativo en x igual a 1, que es f de 1. Se cambia en la función, no os vayáis a cambiar la derivada que luego os equivocáis. F de 1, que si lo cambiamos, vale menos 3. Lo sustituimos en la función, lo voy a poner 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 7 entre 1 menos 2. Se calcula 1 menos 5 menos 4 más 3 más 7, 3, 3 entre menos 1 menos 3. Es decir, que hay un máximo relativo en el punto 1 menos 3. Y como en el 2, vale, en el 2 no está en el dominio, o sea que aquí no podría haber nada, ahí no. Tanto si pasa de ser creciente a decreciente o al revés, ahí no podría haber máximo ni mínimo porque no está en el dominio. Pero bueno, en este caso además es que en los dos lados es decreciente. Y luego ya en el 3, la derivada en el 3 vale 0 y pasa de ser decreciente a creciente. Por tanto, hay un mínimo relativo en x igual a 3, que es f de 3, que es cambiar la x por 3, ¿no? Pues 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 7 entre 3 menos 2. Pues 9 menos 15 menos 6 más 7, 1. 1 entre 1, 1. Es decir, que hay un mínimo relativo en el punto 3, 1. Pues ya podemos hacer la representación gráfica con todos los datos que hemos obtenido. Espero que acordéis de todo lo que hemos sacado. Primero vamos a dibujar los ejes de coordenadas y después vamos a ir apuntando todos los datos, porque como están por ahí, si lo habéis ido vosotros apuntando, mucho mejor, pero si no, los voy a ir apuntando aquí para que veáis todo lo que tenemos que ir poniendo. Bueno, vamos con todos los datos que teníamos. Sabíamos que cortaba en el punto, lo voy a apuntar en un ladillo para tenerlo todo, porque si no es un lío. Sabemos que corta en el punto 0 menos 3,5. Sabemos que tenía una asíntota vertical en x igual a 2 y cuando calculábamos el límite, cuando tendía a 2 por la izquierda daba menos infinito y a 2 por la derecha daba más infinito. Sabemos también que hay una asíntota oblicua en y igual a x menos 3. Y en el límite cuando x tendía a, cuando hacíamos la horizontal, cuando tendía al más infinito se iba al más y cuando hacíamos el menos se iba al menos. Otra cosa, sabemos que es creciente en menos infinito 1, que lo hemos calculado antes, y 3 más infinito. Y decreciente en 1, 2 y 2, 3. El 2 no lo incluyo porque no está en el dominio. Y por último, sabemos los máximos y los mínimos relativos. Hay un máximo relativo en 1, 3, en 1 menos 3 y un mínimo relativo, que lo acabamos de calcular, en 3, 1. Vale, pues con todos esos datos ya podemos hacer la representación gráfica. Vamos a empezar con la asíntota. Vamos a dibujar la asíntota vertical, que se representa en x igual a 2, ¿no? Pues lo primero que hago es representar 1, 2, pues vamos a poner que este fuese el 2. Y representamos su asíntota vertical. Ahí. Además, sabemos que cuando tiende al 2 por la izquierda, es decir, este es el 1, ¿no? Me acerco al 2 por la izquierda, con valores más pequeños que 2, se va al menos infinito, que se acerca por ahí.
Y cuando se va al 2 por la derecha, es decir, por aquí, se va al más infinito, porque se acerca por ahí. Representamos la otra asíntota, la y igual a x menos 3. Y igual a x menos 3 es una recta que se representa dándole valores. Si la x vale 0, la y vale menos 3. Y si la x vale 3, la y vale 0. Pues pasa por el 0 menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí. 1, 2 y 3. Y por el 3, 0. Aquí. Así que representamos esa recta. A ver si lo puedo representar. Bueno, más o menos, ¿vale? Pues sería así. No sabemos si va por encima de esta recta la función o va por debajo, pero ya cuando tengamos todas las cosas representadas, pues nos daremos cuenta. Pues sería esa la asíntota. Por ahora la dejamos. Bueno, pues vamos con lo siguiente. Sabemos que es creciente hasta el 1 y desde el 3 al más infinito. Y hay un máximo sobre todo esto, que nos va a ayudar mucho. Hay un máximo en el 1 menos 3. 1 menos 3. 1 menos 3 es este punto. Aquí. Y pasaba, pues, cortaba en el punto 0 menos 3,5. Pues el menos 3,5 será más o menos este, ¿no? Y ahí hay un máximo. Y sabemos que es creciente hasta el 1 y luego decrece hasta el 2. Por tanto, ya se tiene que acercar a esta recta, puesto que es su asíntota, pues tiene que ser así. Y aquí empieza a bajar hasta el infinito. Y en el otro caso tenemos un mínimo en el 3, 1. Este es el 3, 1, pues será aquí. Hay un mínimo y decrecía desde el 2 al 3 y luego desde el 3 al más infinito crece. Pues debe de ser la función así. Y se empieza aquí a acercar a esta recta y no llega nunca a tocar. Lo he dibujado mal, tiene que llegar al punto 3, 1, que es el mínimo.